Bueno, aquí tenemos un recipiente. ¿Cómo ven ustedes esta agua? Sí, transparente, limpia, ¿cierto? Da hasta ganas de tomársela, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede si hacemos esto? ¿Qué pasa con el agua? Ya no está blanca, ya no está transparente, ¿cierto? Porque se mezcló con algo que no estaba igual de limpio ni de transparente, ¿cierto? Y con este ejemplo yo quisiera que nosotros fuéramos a nuestras Biblias, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Encontramos aquí el tercer mensaje del Señor a la tercera iglesia de Asia Menor. Hemos estado viendo el mensaje del Señor a las 7 iglesias, hemos visto el mensaje a Éfeso, hemos visto el mensaje a Esmirna y hoy miramos Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. Amén. En Apocalipsis 2 y 3, nosotros encontramos 7 mensajes que el Señor da para 7 iglesias. Y hoy nosotros estamos exactamente en el mensaje que el Señor envía para una iglesia que estaba ubicada ¿en dónde? Pérgamo, ¿cierto? El versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Pérgamo. ¿Sí? Y eso creo que es importante nosotros saber un poquito acerca de cómo era la ciudad donde estaba ubicada la iglesia, porque de una u otra manera, como es un pueblo, como es una ciudad, como es un territorio, eso influye sobre la iglesia. Eso de una u otra forma va a influenciar, va a influir sobre la iglesia. Y Pérgamo era la capital de la región de Asia Menor. Entonces era una ciudad, por así decirlo, bastante importante, que había sido denominada como la capital de Asia Menor. Y también tenía algo muy particular, y es que Pérgamo tenía la segunda biblioteca más grande del mundo de la época, con más de 200,000 volúmenes en pergamino.
Y a propósito, de ahí viene el pergamino, ¿no? En Pérgamo es donde es donde nace el pergamino, por eso su nombre, ¿no? Pergamino, porque proviene de la ciudad de Pérgamo, ¿cierto? Pero también Pérgamo tenía algunas cosas no tan buenas, ¿no? Y era un lugar que estaba lleno de templos a diferentes dioses, a diferentes ídolos. Dentro de los más reconocidos estaba Atenea, que era la diosa que ellos denominaban como la diosa de la sabiduría, como la diosa de la guerra, como la diosa de los oficios, y fue la diosa a la cual consagraron la ciudad de Pérgamo. Pérgamo estaba consagrado a la diosa Atenea, pero también adoraban a Zeus. Hicieron un templo extraordinario para Zeus, que era considerado como el rey de los dioses, ¿cierto? Pero también adoraban a Dionisio, ¿no? Que era el dios del vino, el dios del éxtasis, el del desorden, que tenía un templo con unas mujeres sacerdotisas que en realidad lo único que eran prostitutas que estaban allí en ese templo, ¿no? Como era el dios del éxtasis, como era el dios del vino y de todas estas cosas. Pero también ellos adoraban a Esculapio, que era considerado el dios de la medicina, y había un templo, y en ese templo habían serpientes que no eran venenosas, que se movían dentro del templo. De ahí el símbolo de la medicina, que tiene una serpiente, ¿cierto? Y las personas venían de muchos lugares para buscar sanidad en ese templo, ¿no? Porque creían que al venir a ese templo, entonces iban a ser sanados. Y también en Pérgamo se adoraba al emperador romano. El emperador romano era considerado como una deidad, como un dios, y allí en Pérgamo era un centro y era un lugar de adoración al emperador romano. Entonces ya se podrán ustedes imaginar un poco cómo era Pérgamo. ¿Qué se imagina usted acerca de Pérgamo? Era un lugar lleno de una cantidad de cosas realmente bien complicadas, ¿cierto? Pero ¿quién es el que envía el mensaje? El versículo 12 nos dice en su segunda parte: el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Quién creen ustedes que es este que tiene la espada aguda de dos filos? Sí, Apocalipsis capítulo 1, ¿cierto? En el versículo 16 encontramos al Señor haciendo una descripción de Él mismo y dice así: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos. El Señor estaba haciendo aquí una descripción de Él mismo. Así que quien envía el mensaje es el Señor Jesús. Pero esta característica de Él tenía relación con el estado o con la condición en la que estaba la iglesia. Y por eso Él usa esa característica en particular para hablar a la iglesia. Y la espada de dos filos encontramos en Hebreos 4:12, ¿cierto? Que es usada para comparar ¿qué? La palabra de Dios. Pero en el contexto en el que está aquí, esta espada de una u otra forma está representando la autoridad de Jesús y la disposición y la determinación de Jesús para juzgar, para castigar y para hacer justicia sobre la maldad. Así que encontramos que Jesús se presenta aquí no como se presentó en otras iglesias, sino se presenta como el que tiene la espada de dos filos, es decir, como el que está listo y el que está preparado para ejecutar juicio y castigo sobre la maldad. Pero luego sigamos mirando.
¿Cómo describe el Señor a la ciudad? ¿Cómo describe el Señor a la ciudad? Versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. De todas las 7 iglesias, esta, el Señor anuncia y dice, es el trono de Satanás. Y yo creo que este no es un elogio para la ciudad. Y yo creo que esto no es algo bueno para la ciudad, ¿cierto? Que el Señor diga, estás donde está el trono de Satanás. ¿Por qué razón el Señor define a Pérgamo como el trono de Satanás? Bueno, dentro de muchas cosas que se piensan, quizás una de las que más puede indicar esto es precisamente la cantidad de ídolos, de templos a ídolos que habían en este lugar y cómo Satanás había escogido Pérgamo como, por así decirlo, el centro de sus operaciones para ejercer una influencia sobre toda la región de Asia Menor, ¿cierto? A través de la idolatría, a través de la inmoralidad sexual, a través del paganismo, Satanás había escogido este lugar de Pérgamo para ejercer influencia sobre otros lugares, como era la capital. Satanás podía desde ahí influenciar con maldad, con malas costumbres, con malas creencias al resto de la región, ¿cierto? Y eso lo podemos ver por los templos y por los dioses que habían allí. Ahora, ¿qué sigue diciendo en el versículo 13 en su segunda parte? Pero retienes mi nombre. El Señor habla de algo bueno que había en la iglesia de Pérgamo. O sea, ser cristiano en Pérgamo no era nada fácil. Y el Señor comienza diciéndoles, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le resalta a la iglesia de Pérgamo? Que era una iglesia que retenía el nombre del Señor y que no había negado la fe. Aún cuando uno de sus líderes fue sacrificado, y algunos dicen que la forma en que él murió es que lo ponen dentro de un becerro de bronce y allí lo asan, lo van asando hasta que finalmente muere. Esa era la forma, y esa fue la forma en que Antipas probablemente muere. Y por eso el Señor se toma el trabajo de mencionar a este hombre, porque era digno de ser recordado y de ser mencionado, porque fue un mártir allí en Pérgamo. Y el Señor dice a la iglesia, bueno, ustedes han perseverado. ¿Qué haríamos nosotros si hoy en día supiéramos que alguno de nosotros nos toman, nos llevan y nos hacen esto? ¿Seguiríamos siendo fieles al Señor o diríamos, no, eso está como peligroso de ser cristiano ahora? ¿Cierto? Pero estas personas, a pesar de eso, siguieron siendo fieles al Señor. Pero veamos el versículo 14, avancemos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, ¿cierto? Y el Señor va a decir qué cosas tenía contra la iglesia de Pérgamo. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y que tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Y yo sé que uno de pronto lee y escucha esto y uno queda medio perdido. Y uno dice, ¿quién fue Balaán? ¿Quién fue ese Balac? ¿Quiénes fueron esos nicolaitas? Bueno, para mirar quién fue Balaán, tendríamos que mirar Números capítulo 22, 23 y 25.
No los vamos a leer por tiempo, pero yo les voy a contar un poco qué fue lo que hizo este hombre Balaán, para que Dios aquí diga que muchas o algunas personas de la iglesia de Pérgamo estaban siguiendo la misma conducta y el mismo comportamiento de Balaán. Pues bien, Balaán se piensa era un profeta, y entonces Balac, que era el rey de Moab, enemigo del pueblo de Dios, enemigo de Israel, manda llamar a Balaán y le dice: venga, oiga, yo sé que al que usted bendice será bendito, y yo sé que al que usted maldice será maldito, así que venga, hágame un favor, yo le voy a pagar y usted vaya y maldiga al pueblo de Israel. Y entonces Balaán va y le consulta a Dios y le pregunta y le dice: Dios, mire que Balac me está pagando y me está diciendo que haga esto. Y entonces Dios le dice: no lo haga, porque Israel es un pueblo que yo he bendecido. Y entonces Dios le dice esto a Balaán: no vaya, no haga lo que Balac le está pidiendo que haga. Sin embargo, al siguiente día envían a Balaán, mensajeros de Balac, y Balaán les dice: mire, no puedo ir a maldecir a Israel, no puedo, porque Dios lo ha bendecido, y lo que Dios ha bendecido, nada ni nadie lo puede maldecir. Pero entonces Balac le ofrece más dinero, más dádivas, para que vaya y maldiga a Israel. Y Balaam vuelve otra vez a consultar a Dios. Y yo creo que eso nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Dios nos dice no a algo, y uno como que luego le sigue preguntando a Dios sobre el mismo tema, cuando Dios ya le ha dicho a uno algo claro sobre ese tema. ¿Sí le ha pasado a eso a usted en alguna oportunidad? Dios nos dice no a algo y uno luego va y le sigue preguntando sobre el mismo tema cuando ya Dios le ha hablado a uno. Pues eso le pasó a Balaán. Dios ya le había dicho no vayas. Sin embargo, Balaán vuelve a consultar a Dios. Y pues Dios, como lo hace cuando somos tercos y obstinados, nos deja a nuestra libre decisión. Entonces Dios, vaya entonces. Pero entonces los va a bendecir. En lugar de maldecirlos, los va a bendecir. Y va Balaán, ¿no? Y Balac todo contento que finalmente Balaán iba a maldecir al pueblo de Dios. Pero cuando llega Balac frente al pueblo de Dios, entonces en lugar de maldecirlos, empieza a soltar y a proferir bendición sobre el pueblo de Dios, ¿no? Y ahí, hasta ahí, de una u otra forma llega la situación por ahora. Balaán finalmente no puede maldecir el pueblo del Señor, porque Dios había determinado bendecirlos. Y eso es lo que nosotros también necesitamos tener presente en nuestra vida. Mire, cuando Dios decide bendecirnos, cuando Dios bendice nuestra vida, no hay ninguna maldición que pueda funcionar ni pueda prosperar contra nosotros. Pero luego entonces Balaán le dice a Moab, le dice a Balac, el rey de Moab: mire, es imposible maldecir al pueblo que Dios ha bendecido. Pero hay algo que usted sí puede hacer, y es: anime a sus mujeres para que vayan y seduzcan a los hijos de Israel, y ellos se metan con sus mujeres, y luego de mezclarse con sus mujeres, entonces ellos empiecen a seguir los ídolos y los dioses que ustedes tienen. Y si ellos hacen eso, Dios se va a poner contra ellos, y Dios mismo los va a castigar, y Dios mismo les va a hacer mal, porque ellos estarán haciendo lo malo delante de Dios. Entonces, ¿qué hizo Balac? Balaam, aunque no pudo maldecir directamente a Israel, lo que hizo fue decirle a Balac qué podía hacer para hacer pecar a los hijos de Israel, y que al ellos pecar, entonces la maldición viniera sobre ellos. Y eso nos da una idea de lo que el Señor está diciendo acá en Apocalipsis 2:14.
Y es que tienes ahí a personas que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Nosotros diríamos, bueno, ¿y cómo aplica eso o qué tiene que ver eso con nosotros en nuestros tiempos? ¿Cómo funciona eso en nuestros tiempos? ¿Qué representa Balaam para nosotros en nuestra actualidad? ¿Qué representan los nicolaitas, de los cuales sí no se encuentra mucha información en la Biblia, pero que algunos consideran probablemente que eran personas liberales? Que decían, bueno, mire, usted puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera, el placer sexual solo afecta al cuerpo, no afecta al alma, no afecta al espíritu, así que usted puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera. Personas de una mente bastante liberal. Estas dos conductas o estos dos comportamientos habían entrado a la iglesia de Pérgamo y estaban haciendo daño en la iglesia de Pérgamo. Y nosotros pensamos, ¿cómo puede hoy en día esto relacionarse con nosotros? En primer lugar, Balaán nos deja ver aquella persona que por dinero, ¿cierto? Por dinero hace algo diferente a lo que Dios le ha dicho que haga. Aquella persona que por dinero compromete y vende sus principios, vende sus valores y se vende para hacer lo malo y se presta para hacer lo malo. ¿Cree usted que hoy en día puede existir eso en medio de nosotros? ¿Será que por dinero muchas veces, si tenemos que mentir, si tenemos que hacer trampa, si tenemos que sacrificar las cosas de Dios, será que eso se ve en nuestro tiempo? ¿Será que si vemos a eso? Muchas veces nuestro corazón dejándose llevar por el dinero y sacrificamos los principios y sacrificamos nuestra vida, nuestro tiempo para Dios. ¿Será que sí sucede eso en nuestra actualidad? Por el dinero, hoy en día muchos de nosotros, muchas personas están olvidándose de Jesús y están tomando un estilo de vida totalmente diferente al que Jesús quiere que nosotros llevemos. Porque por amor al dinero, como Pablo le dice a Timoteo, muchos se han desviado de la fe, muchos se han extraviado de la fe. Y eso nos puede pasar a ministros, a siervos de Dios, pero no solo a ministros, no solo a siervos de Dios, sino a los creyentes en general. Cuando para usted lo más importante es hacer dinero, cuando para usted lo más importante es tener dinero, y si tiene que por un momento dejar de actuar como cristiano para conseguir dinero, usted lo hace. Esa es una evidencia de cómo esa doctrina o ese pensamiento de Balaán está presente hoy en medio de nosotros y está dañando y está contaminando y está corrompiendo. Es fácil escuchar hoy en día muchas personas decir, porque tengo dinero, Dios me está bendiciendo, porque tengo dinero, Dios me está prosperando. Eso no tiene nada que ver con la bendición o con la prosperidad de Dios. No es lo que debemos usar para medir la bendición o la prosperidad de Dios. La verdadera bendición y la verdadera prosperidad de Dios no es cuando tú abundas en dinero, sino cuando tú abundas en santidad, en integridad y en amor para con Dios. Eso es la verdadera riqueza. Y no debemos desviarnos por amor al dinero para descuidar nuestra vida espiritual. Porque hoy en día hay una decadencia espiritual terrible en medio de nosotros. Y esa decadencia es porque la vida, el tiempo y las fuerzas están siendo usadas para dedicarlas solo a buscar y a conseguir el dinero. Y no estamos viviendo la vida ni usando la vida para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que aquí está esa idea de Balaán. Pero luego viene la otra idea de Balaán. Y Balaán nos deja ver
cómo el pensamiento de la inmoralidad sexual y cómo los comportamientos y las prácticas de la inmoralidad sexual contaminan y corrompen la vida de los cristianos. Nosotros diríamos, ¿cómo? ¿Cómo Satanás y cómo este pensamiento daña hoy en día? Cuando se ven páginas pornográficas, por ejemplo, quien consume pornografía, quien mira pornografía, ahí está esta idea de Balaán consumiendo y contaminando la mente y el corazón a través de la inmoralidad sexual. Páginas pornográficas, consumo de pornografía, prácticas sexuales de manera contraria a lo que Dios ha establecido, fuera del matrimonio, relaciones sexuales fuera del matrimonio, sin casarse, o infidelidad en el matrimonio. Este tipo de prácticas, este tipo de comportamientos corrompen, contaminan y dañan la santidad y el diseño y los planes de Dios para con nuestras vidas. Y el Señor Jesús se muestra totalmente firme en contra de estas cosas. No podemos pensar que como Dios es un Dios de amor, que Él permite todo y que yo puedo hacer de todo y que Él me perdona. No podemos jugar con eso, porque aquí Jesús se muestra como el que tiene la espada, como el que está listo para castigar y para ejecutar juicio sobre el pecado. Muchas personas dicen, bueno, mire, a mí nadie me puede juzgar, a mí el único que me puede juzgar es Dios. Y me parece interesante lo que escucho o leo en algún momento. ¿Y acaso eso no es más aterrador? ¿O no debe ser más aterrador para usted que lo juzgue Dios? ¿Acaso Dios no juzga? ¿Acaso Dios no hace justicia y no castiga el pecado? Dios lo hace y Él lo va a hacer y será terrible. Y lo vimos, un ejemplo claro de ello es cómo castiga a su mismo Hijo en la cruz por nuestros pecados. Él no pasa por alto el pecado, nunca. Y por eso nosotros no debemos jugar con el pecado. Necesitamos entender que el pecado es un enemigo de Dios, es un enemigo de nuestras vidas, al cual no podemos tolerar ni podemos permitir en nuestra vida, porque si le cedemos un pequeño espacio, un pequeño terreno, Él se va a meter, y como el Señor dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Sí. Y aquí podemos pensar, no, hay personas que dicen que eso no es malo, que eso no, hay doctrinas o hay iglesias que dicen, no, pues mire, a nosotros lo que nos debe interesar es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice Jesús. Y aquí Jesús está hablando a la iglesia. Y a Él es que tenemos que ponerle cuidado, porque a Él es que un día le tendremos que dar cuentas. Y por eso el Señor estaba diciendo a la iglesia, mire, había algo que corregir, y era que la iglesia estaba tolerando y estaba permitiendo ese tipo de cosas. Y este es un gran desafío para nosotros hoy en día, mirar y examinar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, ¿cierto? ¿Y qué le dice luego el Señor en el versículo 16? Por tanto, arrepiéntete. El Señor nos hace una invitación. ¿Y qué dice el Señor? Arrepiéntete. Es la invitación del Señor. ¿Y qué significa el arrepentimiento? Tome la decisión de no seguir en eso. No siga así. No siga así. Arrepentimiento no es confesar, porque muchos piensan que el arrepentimiento es confesar y luego seguir en lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero es cuando usted toma la decisión de empezar a hacer cambios en su vida y de empezar a caminar en una dirección diferente a la cual usted está caminando, a empezar a vivir de una manera diferente a la cual nosotros estamos viviendo.
y empezar a hacer cosas consecuentes a eso. Eso es el arrepentimiento. No son las lágrimas, no son las promesas, no es eso, es decisiones que cuestan, claro que sí, pero que nos va a costar mucho más si no lo hacemos. Amén. Dejar el pecado cuesta, sin duda, es doloroso. Sí, pero si no lo dejamos, nos va a costar un precio mucho más alto, nuestra propia alma y nuestra propia vida. Así que el Señor dice acá, mire, arrepiéntase, y luego dice en la siguiente parte, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Yo no sé si usted quiera tener a Dios de amigo o de enemigo, pero aquí el Señor está diciendo algo, y es que Él es enemigo de todos aquellos que hacen la maldad y no se arrepienten. El Señor se encargará de ejecutar juicio. Así que no podemos ver al Señor solo como ese Dios de amor que nos pasa y nos pasa. No, Él tiene paciencia, pero ciertamente un día Él vendrá para acabar y para destruir la maldad. Así que, ¿qué dice el Señor? Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mire, a mí me gusta mucho porque el Señor, su mensaje es muy completo. Es muy completo y es muy especial. Y el Señor no solo le dice a la iglesia que debe arrepentirse, no solo le muestra lo que está mal, no solo le dice que debe arrepentirse, ¿cierto? Sino que también le dice, mire, al que venciere, ¿cierto? Es decir, ¿qué le va a suceder o qué va a venir sobre aquellos que decidan escuchar a Jesús y decidan seguir el mandamiento, la instrucción de Jesús? ¿Qué va a pasar? Porque nosotros muchas veces decimos, no, pero es que si yo me aparto de esto malo, ¿qué va a ser de mi vida? Si en esto es que yo encuentro algo de paz, algo de tranquilidad, algo de satisfacción, si yo dejo eso, ¿qué va a ser de mi vida? Pues no, Jesús está diciendo acá, mire, no piense que apartarse del pecado va a ser en vano. No piense que seguir a Jesús va a ser en vano, porque el Señor dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor siempre muestra una recompensa para aquellos que a pesar de su maldad, que a pesar de sus errores, deciden arrepentirse y deciden buscarlo a Él. Él será bueno y aún hasta nos recompensará. ¿No le parece que eso es bueno? ¿No nos parece un Dios asombroso que haga eso? Que aún a pesar de nuestros pecados, si nos arrepentimos, Él promete recompensarnos. Y esa recompensa, Él la dice aquí, le daré a comer del maná escondido, ¿cierto? Y de una u otra manera, Jesús es comparado, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento con el pan que descendió del cielo, así como el Señor envió maná en el Antiguo Testamento para sustentar al pueblo de Israel en el desierto. Así el Señor viene, Jesús viene como el pan de vida para que todos aquellos que vengan y caminen con Jesús y guarden sus mandamientos, van a disfrutar de una comunión, de una intimidad, de una plenitud por causa de Jesús, la presencia de Jesús en sus vidas. Pero luego también dice acá una piedrecita blanca, ¿no? Hay muchos conceptos u opiniones sobre esta piedrecita blanca, pero algunos la toman o la apuntan como aquello que el Señor va a dar para que podamos tener acceso a un gran banquete celestial y podamos estar allí nosotros disfrutando de la victoria que Jesús nos da. ¿Sí? Así que
lo que nosotros necesitamos entender en esta mañana. El mensaje central de este mensaje a la iglesia de Pérgamo es: saquen de en medio de ustedes lo que los está contaminando, lo que está corrompiendo y lo que está dañando. Porque un poco de contaminación daña todo lo demás. Uno dice, bueno, pues yo tengo este pecadito, pero bueno, este no es tanto. Pues ese pecado puede estar truncando y dañando y afectando muchas áreas de su vida que usted ni siquiera es consciente. ¿Cuántos sueños se frustran? ¿Cuántas bendiciones de Dios se frustran cuando nosotros no tomamos la decisión por sacar aquello que está mal de nuestras vidas? Por tomar una determinación firme para sacar lo que está mal en nuestras vidas. Así que Balaam, aquel que vende sus principios, sus valores por dinero, ¿cierto? Pero aquel que también enseñaba cómo ponerle tropiezo al pueblo de Dios para que pecaran a través de la inmoralidad sexual, a través de seguir otros dioses diferentes a su Dios. Y hoy en día, para nosotros, el cuidado que tenemos que tener con el amor al dinero, pero también con la pureza sexual y con la manera como vivimos nuestra vida delante de Dios y delante de los demás. Que el Señor nos guíe y cada uno de nosotros hoy podamos permitir ser examinados con esta palabra y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué de esto tiene que ver con mi vida? Y que podamos responder en arrepentimiento, como es el deseo del Señor. Un arrepentimiento no de palabras, sino un arrepentimiento de decisiones, de determinaciones para hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies, por favor, en esta mañana? Y juntos oramos al Señor hoy, frente a esta palabra. Señor, te queremos agradecer, Padre. Señor, cuando tú hablas, Señor, tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdadera, Señor. Señor, ante ella solo podemos recibirla con mansedumbre, Señor. Solo podemos recibirla con mansedumbre, Padre. Y decirte, Señor, tú tienes razón, porque tú conoces lo profundo de cada uno de nosotros, Señor. No hay nada de nosotros que tú no conozcas, Dios. No hay nada en nosotros que te podamos ocultar a ti, Señor. Y hoy te damos gracias, Padre, porque cuando a veces tú nos hablas cosas que sean incómodas o difíciles para nosotros, Señor, aún allí lo estás haciendo como una muestra de tu amor por nosotros y de que nos quieres ayudar, Señor, haciéndonos ver lo que está mal en nuestra vida, Padre. Y cómo hasta que no nos apartemos de eso, Señor, tú no nos podrás bendecir, tú no podrás hacer bien a nuestras vidas, Señor. En esta mañana, Padre, te queremos, Señor, pedir que nos ayudes a tener arrepentimiento verdadero, Señor. No solo de palabras, Señor, sino de decisiones verdaderas, Padre, para apartarnos de lo que está mal delante de tus ojos, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, Señor, a apartarnos, Señor, del control, de la codicia, de la ambición por el dinero, Señor, que nos lleva muchas veces a vivir la vida solo buscando y buscando el dinero, Señor. Ayúdanos a tener cuidado, Señor, para que este mal no dañe nuestro corazón, ni nos aleje ni nos aparte de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, también, Señor, a saber usar la sexualidad, el cuerpo y lo que tú nos has dado, Señor. Que este cuerpo, como dice la palabra, no sea usado para la inmoralidad sexual, Señor.
nuestros órganos, nuestra vida no sean instrumentos para practicar lo malo, Señor. Que nuestros ojos no sean usados para contaminarse con la inmundicia, con la pornografía, con todo lo que corrompe y pervierte el corazón, Señor. Que nuestras vidas no sean usadas para practicar, Señor, lo que el deseo solamente dice, Señor, sino para hacer las cosas como tú nos dices que las debemos hacer, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender que delante de ti estamos y que tendremos que dar cuentas a ti, Señor, y que tú estás pronto, Señor, para perdonar, pero que también estás pronto para castigar y para corregir a aquellos que no se arrepientan, Señor, porque tú das mucha oportunidad, porque tú das tiempo y tiempo, no porque estés aprobando lo que hagamos, sino porque estás esperando que podamos arrepentirnos y que podamos apartarnos de lo malo, Señor. Ayúdanos a no desperdiciar y a no desaprovechar el tiempo y la paciencia tuya, Señor, sino a poder verdaderamente aprovechar el tiempo que hoy tenemos y que nos queda para ordenar nuestras vidas delante de ti, para arreglar nuestras vidas delante de ti, Señor, para consagrar nuestras vidas a ti, Padre, y aunque sea difícil, poder cortar con el pecado, Señor, que haya en nuestras vidas. Ore al Señor ahí donde usted está. Solo usted y Dios conocen las situaciones que hay allí en su vida. Háblele de ellas a Dios con toda libertad en esta mañana, porque Él le quiere ayudar para que usted pueda arreglar y ordenar su vida. Dios no solo nos pide que hagamos, sino que Él también se pone a nuestro lado cuando decidimos hacerlo para ayudarnos. Así que ore, dígale hoy a Dios: Señor, ayúdame a arreglar esta área de mi vida, pero tome decisiones. No solo pida, sino tome decisiones. Tome decisiones, aunque no sean fáciles. Y el Señor estará con usted, y el Señor le recompensará como Él ha prometido en su palabra. Él nos recompensará cuando tomamos la decisión de hacer las cosas como Él nos dice que las debemos hacer. Señor, ayúdanos, por favor, a tomar en serio las cosas tuyas, a tomarte en serio a ti, Señor, y a vivir verdaderamente para ti en nuestra vida, Señor, mientras tú vienes por nosotros, Señor. Bendito Señor, trae convicción de pecado a nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, por favor, a arrepentirnos verdaderamente de todo lo malo que pueda haber en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración. Al latir mi corazón, Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración. Al latir mi corazón, Señor, ven y habita en mí. Así sea, Señor. En el nombre de Jesús oramos.